Prueba de la contractura del músculo recto femoral. Esta prueba se utiliza para evaluar una posible afectación del músculo recto anterior del cuádriceps. Posición del paciente del cúbito dorsal, desplazando del borde caudal de la camilla, de tal forma que la rodilla coincida con el margen inferior de esta y las tibias cuelguen. Posición del terapeuta de pie, lateral del paciente, observándolo. Ejecución de test. El paciente ha de llevar a cabo una flexión máxima de cadera y rodilla del lado contrario al que se evalúe y tomar contacto con las manos, abarcando la porción anterior de la tibia del mismo lado. El terapeuta observa la reacción de la pierna del lado a valorar. Interpretación de test. Si el terapeuta percibe que la pierna del lado a valorar se eleva de la camilla cuando la contralateral va hacia el pecho, se puede pensar en una posible afectación muscular del recto anterior del cuádriceps. En este caso, se considera que la prueba es positiva. Prueba de sostenimiento de la mano según Thomas. Esta prueba se utiliza para evaluar una posible afectación de los músculos flexores de la articulación coxofemoral, especialmente útil para el diagnóstico de una retracción por espasmo del músculo psoas. Posición del paciente de cúbito dorsal, con los brazos a lo largo del cuerpo y las rodillas extendidas. Posición del terapeuta de pie, del lado a valorar del paciente frente adelante, a la altura del muslo, orientados a su cabeza. El terapeuta toma en contacto con su mano inferior sobre la cara anterior de la rodilla o muslo lateral. La otra mano a contacto con la apófisis espinosa de las vértebras lumbares. Ejecución del test. El terapeuta pide al paciente que lleve a cabo una flexión activa de cadera y rodilla de la pierna contralateral, a la que se explora en dirección al pecho y que la sostenga a través de un contacto con ambas manos en la porción anterior de la tibia. Acto seguido, percibe los movimientos que se producen en la pierna que se encuentran sobre la camilla, bien volar, y que los que se producen en la columna vértebra lumbar. Interpretación de test. Si durante la realización de la prueba el terapeuta percibe que la pierna volador se eleva de la camilla hacia la flexión de la articulación coxofemoral, se puede pensar en una afectación de la musculatura flexora de la cadera. En este caso, se considera que la prueba es positiva. Signo de Ludov. Esta prueba se utiliza para valorar una posible afectación del músculo psoas ilíaco. Posición del paciente en sedestación, con la espalda en apoyo y las piernas extendidas a lo largo de la camilla. Posición del terapeuta en bipedestación, a un lado del paciente frente doble, orientado hacia este. Ejecución de test. El terapeuta indica al paciente que realiza un movimiento de elevación de las piernas con las rodillas en extensión, de tal forma que separe el calcaño de la camilla. La maniobra debe de realizarse primero en una extremidad y después en la otra. Interpretación de test. Si durante la realización de esta prueba se genera una sintomatología álgica en la fosa ilíaca acompañada en la mayoría de los casos, es una posibilidad de mantener la postura. Se puede pensar que una posible afectación del psoas ilíaco, en este caso, se considera que la prueba es positiva. Prueba de Ober. Esta prueba se utiliza para evaluar una posible afectación en la musculatura abductora de la articulación de la cadera, especialmente el del músculo tensor facial de la lata. Posición del paciente tumbado de lado con el miembro a valorar arriba, con extensión de rodilla y la cadera en posición neutra. La pierna se sitúa en contacto con la camilla en flexión de rodilla y cadera, que servirá para estabilizar al paciente. Posición de terapeuta de pie, a la espalda del paciente a la altura del sacro y finta doble orientado hacia este. El terapeuta toma contacto con la mano superior sobre la articulación coxofemoral del lado de valor. La palma de la otra mano contacta con la porción interna de la rodilla del mismo lado. Ejecución de test. El terapeuta induce unos grados de extensión de la articulación coxofemoral del lado valorar para alinear el miembro inferior de la pelvis. Acto seguido, un movimiento de aproximación coxofemoral hacia la camilla que impide el movimiento de la inclinación de la hemipelvis homolateral. En los últimos grados de aproximación, el terapeuta suelta la pierna del paciente para que la acción de la gravedad complete el triángulo articular. Interpretación del test. Si al llevar a cabo la maniobra del terapeuta percibe que la aproximación de la articulación coxofemoral del lado a valorar se encuentra disminuida, se puede pensar en una posible afectación de la cintilla iliotibial. En este caso, se considera que la prueba es positiva. Signo de Trendelenburg-Duché. Esta prueba se utiliza para evaluar una posible afectación de la musculatura pélvica. Posición del paciente de pie con los miembros superiores a lo largo del cuerpo. Posición del terapeuta de pie a la espalda del paciente observándolo. Ejecución de test. El terapeuta le pide al paciente que separe un pie del suelo a través de la flexión de la articulación coxofemoral y de la rodilla del mismo lado, de tal forma que se encuentre en apoyo monopodal. Acto seguido, observa la postura que se adopta el paciente. Se repite la opción con el miembro inferior contralateral. Interpretación del test. Si el terapeuta sirve que la pelvis contralateral al miembro en apoyo se encuentra descendida en comparación con la otra hemipelvis, se puede pensar en una afectación de la musculatura pélvica, en gran parte del músculo glúteo medio. En este caso, se considera que la prueba es positiva. Test de Sketch.
Esta prueba sirve para determinar una afectación tendinosa de la musculatura aductora de la cadera. Posición del paciente. El paciente se colocará en decúbito supino con las piernas flexionadas bilateralmente de forma que los pies queden apoyados en el plano de la camilla. Posición del terapeuta. Se colocará de pie lateralmente el paciente del lado a valorar, colocando el puño entre las rodillas del paciente. Ejecución de test. Se pide al paciente que contraiga bilateralmente la musculatura aproximadora de la cadera, hundiendo las rodillas contra el puño del terapeuta. Interpretación de test. La prueba se considera positiva si aparece un dolor durante su ejecución. Indicaría una lesión tendinosa en la musculatura aproximada de la cadera. Prueba de Galea-Alice. Esta prueba se utiliza para evaluar asimetrías en miembros inferiores. Posición del paciente en decúbito dorsal con los brazos alrededor del cuerpo, las rodillas y caderas flexionadas de forma que las plantas de los pies estén en contacto con la camilla. Posición del terapeuta. De pie a los pies del paciente en un primer momento, lateralmente el paciente después. Ejecución del test. El terapeuta sitúa su mirada horizontalmente a la altura de las rodillas y observa su situación y su altura. Luego lleva a cabo la misma acción, pero esta vez observando lateralmente al paciente. Interpretación del test. En condiciones normales, en la posición que se encuentra el paciente de las rodillas, se ven de simetría a la misma altura y a la misma profundidad. Si el terapeuta percibe que una rodilla está a mayor altura que la otra, se puede pensar en una afectación por asimetría tibial. Prueba de inducción del dolor por presión de las carillas articulares. Esta prueba se utiliza para evaluar una posible afectación del tendón rotuliano y una posible condropatía rotuliana. Posición del paciente en decúbito dorsal sobre la camilla con las rodillas apoyadas sobre un rodillo colocado en el hueso popliteo de forma que se quede en ligera flexión. Posición del terapeuta de pie a la altura de las rótulas al paciente en el lado contrario de la pierna que se quiere valorar. El finto doble orientado hacia este. El terapeuta toma en contacto con el primer y segundo dedos de la mano craneal sobre el polo superior de la rótula y con el primer y segundo dedo de las manos caudal sobre el polo inferior de este. Ejecución de 3. La prueba consiste en realizar unas movilizaciones pasivas de la rótula del lado superior de forma que se inducen desplazamientos laterales y mediales alternativos de aquella. Interpretación de test. Si el paciente presenta dolor durante el desarrollo de la prueba, esta es positiva, de forma que se puede indicar la posible existencia de una alteración funcional en el tendón rotuliano. Prueba de desplazamiento de la rótula. Esta prueba se utiliza para evaluar una posible existencia de la condropatía rotuliana. Posición del paciente en decúbito supino con los brazos alrededor del cuerpo y un rulo bajo las rodillas que se encuentran relajados en ligera flexión. Posición del terapeuta. De pie al lado contrario de la pierna, evaluar el finta doble a la altura de las rodillas del paciente, orientado hacia este. Toma contacto con el primer y segundo de los dedos de ambas manos sobre los dos polos superior e inferior de la rótula del lado a valorar, abarcando la ejecución del test. El terapeuta lleva a cabo una movilización de la rótula de una lateral hacia otro. Si durante el transcurso de la maniobra se observa que existe una elasticidad importante a tener en cuenta, le puede solicitar una contracción isométrica del músculo cuádriceps y realizar la misma maniobra de desplazamientos laterales de la rótula. Interpretación de test. En caso positivo, el paciente refiere a molestia, chasquido y articular debido a una condropatía rotuliana. Si al realizar la prueba la rótula presenta un desplazamiento amplio, se puede decir que es una alteración ligamentosa que puede generar una luxación de rótula. Prueba de opresión rotuliana. Esta prueba se utiliza para valorar una posible afectación de la articulación femoropatelar. Posición del paciente en el decúbito dorsal con los miembros a lo largo del cuerpo y las rodillas en extensión. Posición del terapeuta en impensación del lado a valorar y finta doble a la altura de las rodillas orientados hacia el paciente. Toma contacto con la mano craneal sobre el margen superior de la rótula del lado a valorar, de tal forma que la comisura de la unión de primer y segundo dedos coincide con la porción superior de la rótula. El primer dedo reposa sobre el extremo y el segundo sobre el interno de este. Ejecución de test. El paciente llevará a cabo una contracción del músculo cuádriceps del lado a valorar, mientras que el terapeuta impide el ascenso de la rótula llevando a cabo una compresión de esta en dirección caudal. Interpretación de test. Si durante la maniobra aparece un cuadro álgico agudo en la rodilla valorada, se podría pensar una posible afectación de la articulación femoropatelar. Se considera que entonces que la prueba es positiva. Prueba de derrame. Esta prueba se utiliza para valorar una existencia de un derrame en el compartimiento articular de la articulación de la rodilla. Posición del paciente en decúbito dorsal con los brazos alrededor del cuerpo y las rodillas en extensión. Posición del terapeuta en bispesación en el lado valorar en finta doble a la altura de las rodillas del paciente. El terapeuta toma en contacto con la mano craneal sobre la parte superior de la rótula.
la mano caudal tome contacto sobre la parte inferior de aquella. Ejecución de test. El terapeuta lleva a cabo un acercamiento de las dos manos en dirección a la rótula del paciente. Acto seguido, con la punta del dedo índice de la mano caudal, realiza un empuje de la rótula en dirección al suelo, comprimiéndola contra el fémur. Interpretación de test. Si cuando realiza la maniobra el terapeuta percibe un empuje de la rótula hacia el techo, acompañado de la mayoría de las veces de la salida del líquido hacia los bordes medial y lateral de esta, se puede pensar en un exceso de líquido en el compartimento articular de la rodilla. En este caso, se considera que la prueba es positiva. Prueba de abducción y aducción. Con esta prueba se valora la presencia de una posible desequilibrio lateral interno y externo de la rodilla. Posición del paciente en el cúbito dorsal, en una posición relajada con las rodillas extendidas y los brazos reposando sobre la camilla a lo largo del cuerpo. Posición del terapeuta de pie en el mismo lado de la articulación de la rodilla de valor, en finta delante a la altura de las tibias. El paciente en dirección craneal, orientado hacia este, tome contacto con ambas manos, abarcando el tercio próximo de la tibia, de tal forma que los pulgares reposen sobre la parte anterolateral de la línea interarticular femoral y el resto de los dedos contacto con la parte posterior de la rodilla. Ejecución de test con sus manos en contacto con la interlínea articular de la rodilla del paciente para fijar la zona distal entre el antebrazo y el abdomen. El terapeuta realiza un bostezo articular primero en valgo y luego en varo, palpando la laxitud ligamentosa con ambos pulgares. Interpretación de test. La rodilla del paciente se encuentra estable si el bostezo articular hacia valgo se realiza sin ninguna alteración del ligamento lateral interno ni de ninguna estructura. Prueba de Recobarton. Esta prueba se utiliza para valorar la posible afectación en la extremidad posterior a la posición externa de la rodilla. Posición del paciente en el cúbito dorsal con los brazos alrededor del cuerpo y las rodillas extendidas. Posición del terapeuta de pie en el borde inferior de la camilla en finta doble en dirección craneal, orientado hacia el paciente. Toma contacto con las manos abarcando ambos calcaños del paciente. Ejecución de test. El terapeuta dice de forma pasiva un movimiento de flexión de caderas con las rodillas en extensión, de tal forma que se separan las piernas del paciente de la camilla. Interpretación del test. Se llevará a cabo la maniobra. El terapeuta aprecia un desplazamiento posterior anormalmente aumentado de la porción externa de la tibia con respecto al fémur, acompañado de rotación externa femotibial. Se puede pensar en una posible afectación de los elementos establecedores del compartimiento posterior externo de la rodilla. En este caso se considera que la prueba es positiva. Prueba de Lachman. Esta prueba se utiliza para valorar la integridad del ligamento cruzado anterior. La posición del paciente: se le pide al paciente que se acueste y flexione la rodilla entre 15 a 30 grados, con el pie reposando sobre la camilla y los brazos a lo largo del cuerpo. El fisio se pone de frente al paciente, pone una mano abajo de la rótula y la otra mano la pone encima de la rodilla, y el fisio hace un empujón hacia adentro. Lachman anterior. Esta prueba se utiliza para valorar la integridad de los ligamentos cruzados anterior. Es el mismo procedimiento que el anterior. La diferencia es que el terapeuta va a estabilizar el fémur a través del contacto superior, mientras induce de forma pasiva un deslizamiento anterior de la tibia con la mano inferior. Prueba del cajón anterior. Esta prueba se utiliza para valorar una afección del ligamento cruzado anterior. Le pedimos al paciente que se acueste boca arriba y flexione la rodilla. El fisioterapeuta se pone enfrente del paciente y posiciona los dedos pulgares en la rodilla y hace un pequeño empujoncito, haciendo una tracción anterior de la tibia del lado al valorar el paciente, de forma que genere un deslizamiento anterior de esta con respecto al fémur. Prueba del cajón posterior. Esta prueba se utiliza para evaluar la integridad del ligamento cruzado posterior. La posición del paciente: se le pide al paciente que se ponga boca arriba y flexionando la rodilla. El fisio se pone de frente al paciente y pone sus manos al lado de las rodillas. Se lleva a cabo un empuje de la tibia de forma que genere sobre este un deslizamiento posterior
con respecto al fémur, procediendo con una rotación interna o externa según las estructuras estabilizadoras que se pretendan evaluar. Prueba de contracción del cuádriceps. Esta prueba se utiliza para valorar una posible afección del ligamento cruzado posterior. El paciente está boca arriba. Le pedimos que alce el pie con una flexión de rodilla, pero sin terminar completamente la flexión, y se queda un momento así y luego lo vuelve a bajar. Prueba de Godfrey 90-90. Esta prueba se utiliza para valorar una posible afección de inestabilidad en el área posterior de la articulación femorotibial. La posición del paciente: se le pide al paciente que se ponga boca arriba y eleve los pies en una flexión de rodilla. El fisioterapeuta ayuda a juntar las rodillas para que queden rectos y los pies queden a 90. Prueba de tracción y presión de Apley. Esta prueba se utiliza para valorar una posible afección de los meniscos. Se le pide al paciente que se coloque boca abajo. El fisioterapeuta se pone de lado y alza el pie y la rodilla sigue tocando la camilla. En caso de que el paciente sea más grande y no puedas sostener la pierna con una mano para evitar que se eleve, se pone la rodilla encima de la pierna del paciente sin aplastarlo y ejercemos fuerza en elevar el pie. Nos ubicamos en el tobillo, alzamos y traccionamos tanto adentro y hacia afuera. Prueba de McMurray. La prueba se utiliza para evaluar una posible alteración meniscal y también de sus estructuras adyacentes. Se le pide al paciente que se acueste boca arriba y el fisio se pone a un costado del paciente y hace una flexión de rodilla del paciente. Una mano se posiciona al lado de la rodilla y la otra mano se posiciona en los tobillos. Una vez en esta posición, flexiona el tobillo de tal forma que podamos obtener una rotación de rodilla. Prueba de Steinman. Esta prueba se utiliza para valorar una posible afección meniscal. Le pedimos al paciente que se acueste boca arriba y le ponemos abajo de las piernas un colchoncito de tal forma que las piernas queden elevadas y se nos sea más fácil meter la mano debajo de la rodilla. La prueba consiste en la realización por parte del fisio una rotación interna o externa de la tibia mientras flexiona y extiende la pierna. Prueba de Merke. Esta prueba se utiliza para valorar una posible afección meniscal. Le pedimos al paciente que se pare y eleve uno de los pies manteniendo el equilibrio. Luego, flexionando un poco la rodilla sin bajar el pie, y haga una rotación de tronco sin despegar los pies del piso y sin que estos se giren. Prueba de Children. Esta prueba consiste en valorar una posible afección meniscal. Le pedimos al paciente que se pare y se ponga en cuclillas y camine como patito sin perder el equilibrio. Prueba de extensión dorsal. Esta prueba se utiliza para evaluar los cuernos anteriores de los meniscos. La posición del paciente es en decúbito dorsal y los brazos extendidos hacia el cuerpo. La posición del terapeuta es en sedación sobre la camilla a la altura de los pies, del tamaño del paciente, del lado a valorar en dirección craneal orientado hacia este. La parte posterior del tercio distal de la tibia
del miembro a evaluar se utiliza sobre la porción superior del hombro, contralateral del terapeuta, de tal forma que tiene la pierna sometida encima del otro. Ambas manos se entrecruzan contactando sobre la región anterior de la porción distal del fémur. El terapeuta indica con ambas manos un empuje del fémur en dirección de la camilla, de tal forma que aumente aún más la extensión de la rodilla. Se utiliza para valorar una posible afección del primer dedo del pie por axus rigidus. Posición del paciente sentado con los pies colgando por fuera de la camilla y las manos reposadas sobre esta. La posición del terapeuta es sentado a los pies del paciente orientado hacia este, ligeramente desplazado del lado a valorar. Con la mano interna abarca el primer dedo del pie a la altura de la articulación metatarsofalángica, de tal forma que la yema del pulgar repose sobre la cara dorsal y los demás dedos sobre la cara plantar. La otra mano agarra el pie por el margen lateral, de manera que el primer dedo queda en la región dorsal y el resto sobre la planta del pie, a la altura de la cabeza de los metatarsianos. Pruebas de las uñas laterales. Esta prueba se utiliza para valorar una posible afección de la flexibilidad del retropié y el antepié, observando cómo reacciona el antepié a las escrituras del tipo valgo, haciéndose del retropié. También permite determinar si en caso de haber pérdida de la elasticidad, esto se debe a un espacio muscular o si por el contrario se trata de un pie rígido y no cogido. La posición del paciente de pie con los hombros menos relajados pero de rango del cuerpo. La posición del terapeuta de pie a la espalda del paciente. El terapeuta, al recibir intervención de una posible alteración del pie del miembro a valorar, acto seguido ayuda con una cuña, debe ir corrigiendo estas alteraciones y observar la capacidad de adaptación del resto del pie. Esta prueba se utiliza para valorar el grado de descenso de la bóveda plantar en el paso del pie. La posición del paciente es en sedestación sobre la camilla con el miembro a valorar en extensión de la rodilla y las manos reposadas sobre aquella. La posición del terapeuta es en bipedestación a los pies del paciente en finta doble en dirección craneal ligeramente desplazado del lado a valorar. Con un rotulador, el terapeuta realiza una marca en el margen inferior del malleolo tibial y la otra una porción medial de la articulación metatarsofalángica. Primer acto. Segundo, seguido con ambas marcas con una línea recta y situación a otra, la tuberosidad escafoidea con respecto a la línea. A esta línea se le conoce como línea de Face. Después de realizar la línea de Face, se indica al paciente que se ponga en bipedestación con separación de los pies de unos 10 centímetros. Acto seguido, observa si puede apreciar las marcas y las líneas antes dibujadas y se vuelve a localizar la tuberosidad del hueso escafoideo con respecto a la línea. Prueba de percusión de metatarso. Esta prueba se utiliza para valorar una posible afección de la articulación metatarsofalángica. La posición del paciente es en decúbito dorsal con los pies sobresaliendo por el borde inferior de la camilla y los brazos a lo largo del cuerpo. La posición del terapeuta de pie a los pies del paciente en finta doble orientado hacia ligeramente desplazado del lado a valorar. Abarca con la mano externa los dedos del pie del lado a evaluar de forma que el pulgar repose sobre la región plantar de aquellos y el resto de los dedos lo hagan por la porción dorsal. Esta prueba se utiliza para valorar una posible afección del tendón de Aquiles. La posición del paciente es en el decúbito ventral, con rodillas en extensión, los pies sobresaliendo al borde inferior de la camilla y los brazos a lo largo del cuerpo. En la posición del paciente de pie a altura del borde inferior de la camilla, finta doble orientado hacia el paciente. El terapeuta contacta con la mano superior sobre la musculatura de la parte posterior de la tibia del lado a valorar y realizar una enérgica presión sobre ella, simulando y simultáneamente percibe cualquier modificación en el pie como lateral.